Solo por hoy me voy a amar, a su poder quiero entregar mi voluntad. Solo por hoy recuperar. Bienvenidos al programa Valor para Cambiar de los grupos de familia Al-Anon. Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a un problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a su recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, ni entidad política, ni organización, ni institución. No toma parte en controversias y no apoya ni combate ninguna causa. Le invitamos a que nos escuche y si considera que ha sido afectado por la forma de beber de otra persona, se acerque a cualquiera de nuestros grupos para que encuentre la ayuda que nosotros encontramos. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen. Le damos una cordial bienvenida nuevamente a nuestros estimables radioescuchas al programa de Valor para Cambiar, correspondiente al mes de abril del año 2026. Agradecemos a nuestro poder superior, en mi caso Dios, esta nueva oportunidad de transmitir el mensaje de fortaleza y esperanza de los grupos de familia Al-Anon y Al-Atin de Costa Rica, y a Radio Sideral por su generosidad al regalarnos este espacio cada mes con el objetivo de nutrirnos de información que nos ayuda emocional, mental y espiritualmente. Hoy nos acompañan Vilma, William y Carlos. Bienvenidos, compañeros. Les pido por favor a cada uno si se pueden presentar. Adelante, compañeros. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Mi nombre es Vilma y soy una beneficiada del programa Al-Anon y pertenezco a un grupo aquí en San José que se llama Arcoíris. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Gratitud por darme la oportunidad de participar. Mi nombre es William, soy hijo adulto de un alcohólico fallecido y miembro del grupo virtual Sanando Nuestro Pasado para hijos adultos de alcohólicos en Cartago. Gracias. Mi nombre es Carlos, soy un agradecido miembro de los grupos de familia Al-Anon desde hace 14 años. Recién cumplí los 14 años de ser miembro de este maravilloso programa que me ha ayudado mucho en mi proceso de sanación. Soy una persona afectada por varios alcohólicos y también por personas afectadas por alcohólicos. Y estoy aquí para compartirles mi experiencia, fortaleza y esperanza. Gracias. Y gracias a todos por su presentación. Vamos a dar inicio, como es nuestra costumbre, con nuestra oración de la serenidad, la cual el día de hoy la compañera Vilma nos hará el favor de prestarnos el servicio. Adelante, compañerita. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchísimas gracias, Vilma, por su servicio. Bueno, les comento que hoy tocaremos el tema de vergüenza y culpa a cargo de nuestro compañero Carlos. Es importante sobre este tema entender sus significados desde la perspectiva de la literatura de Al-Anon. La vergüenza y la culpa se entienden como subproductos naturales, pero destructivos de vivir con la enfermedad del alcoholismo. Sin embargo, el programa de Al-Anon nos ofrece herramientas específicas para transformar estos sentimientos en responsabilidad y paz personal. Pero bueno, sin más preámbulo, doy el pase a nuestro compañero Carlos para que nos apoye con el desarrollo del tema. Muchísimas gracias por su servicio, Carlos. Muchísimas gracias a usted y a Vilma y a Will por estar aquí presentes, llevando el mensaje de Al-Anon a tantas personas que nos están escuchando en este momento y que si consideran que han sido afectadas por el alcoholismo de alguien más, pues se den la oportunidad de conocer más del programa. Ojalá puedan asistir a una reunión, porque la mejor manera de conocer cómo funciona el programa de Al-Anon es asistiendo
a una reunión. Y bueno, la culpa y la vergüenza. Para iniciar, quiero leer unos fragmentos de el libro Esperanza para hoy. Para las personas que no conocen sobre Al-Anon, tenemos nuestra propia literatura y dentro de nuestra literatura hay libros de reflexiones diarias. Y voy en este momento a centrarme en la lectura del 18 de agosto, la página 231, de la cual voy a leer unos fragmentos para utilizarlos como introducción al tema. Dice así: la vergüenza me indica que hay problemas con quien soy. La culpabilidad es todo aquello relacionado con mis palabras y acciones, con mi yo exterior. La culpabilidad me indica que hay problemas con lo que hago. Antes de Al-Anon arrastraba tanta vergüenza y culpabilidad que no me imaginaba que estas emociones podían serme útiles en algún momento. No sabía que la vergüenza y la culpabilidad podían advertirme cuando mi comportamiento era incompatible con mis valores. En mi familia afectada por el alcoholismo, no aprendí valores sanos y coherentes. La vergüenza y la culpabilidad se usaban para castigarme y controlarme. Terminé sintiendo vergüenza y culpabilidad por casi todo. De aquí voy a brincar al pensamiento del día. He considerado que los sentimientos normales de vergüenza y de culpabilidad podrían ayudarme en la recuperación en lugar de obstaculizarla. Esto está muy a tono con lo que decías ahora, Carmen. Transformar eso en algo mejor. Dice la lectura que existen sentimientos normales de culpa y vergüenza. ¿A qué se refiere esto? A que efectivamente si yo he causado daño a alguien, está bien que yo sienta culpa y vergüenza. Es una alerta en mi conciencia que dice: Carlos, hiciste algo malo. Dañaste a una persona. Tal vez no fue a propósito, tal vez incluso creí que estaba haciendo lo correcto, pero causaste daño. Entonces, en ese sentido, la culpa y la vergüenza son positivos. El problema es cuando seguimos cargando con eso. O bueno, otro caso donde la culpa y la vergüenza no sirven para nada y son un lastre, es cuando son producto de haber creído que hicimos un daño a alguien y no lo hicimos, sino que nosotros pues nos sentimos mal, sentimos esos, valga la redundancia, sentimientos, porque no estuvimos a la altura de las expectativas de los demás. Y entonces es una cuestión ya de ego. Entonces ese es otro caso, donde no deberían existir esa culpa y vergüenza. ¿Por qué? Simplemente porque siento que le quedé mal a los demás. Un caso muy concreto: sentir culpa y vergüenza porque llegué al semáforo peatonal. El tránsito era enorme y solo yo iba a cruzar la calle. Toqué el botón para que se detuviera el tráfico y solo yo pasé. Y empiezo a sentir culpa y vergüenza con todos los choferes porque tuvieron que detenerse por una sola persona. Y voy yo pensando: qué mal, ¿qué van a pensar de mí? Debía haber esperado que llegara por lo menos una persona más para que se detuvieran por lo menos por dos. Eso es absurdo, pero a muchas personas le pasa, yo incluido. Ya no. Ahora puede estar el tráfico lo más saturado y si solo yo voy a cruzar, cruzo, no hay ningún problema. Otro ejemplo que he escuchado mucho: va alguien en el autobús, le pide al chofer que detenga el autobús porque se va a bajar y solo él se va. Y entonces siente culpa porque pobre chofer, detuvo el autobús solo por mí. Entonces, mejor voy a pedir que se detenga cuando vea así como que más gente se va a bajar. Cuando veo ya más gente ahí acomodando las bolsas y ya se está poniendo como a la orilla del asiento para entonces ahí sí me bajo. No importa que me deje 5 kilómetros más allá, pero ya no voy a sentir culpa. Eso es una culpa y vergüenza enfermas que nacen del ego. Ahora bien, hablemos de la culpa y vergüenza que sí tienen una base, una base, que sí realmente tienen su razón de ser porque he causado un daño. Está bien que lo sienta. Eso más bien es una señal que sigo siendo un humano, que me siguen importando las personas. El problema es cuando sigo cargando eso durante toda mi vida.
El programa nos da mecanismos para poder liberarnos de esa culpa y esa vergüenza, que son el 8º y 9º pasos. Para las personas que no conocen del programa, pues el programa se basa en 12 pasos para lograr la recuperación. Yo los llamo la columna vertebral de la recuperación. Entonces, el 8º y 9º paso son reparaciones de daño. Bueno, el 8º es realmente hacer un inventario de las personas que he dañado, que de verdad he dañado, no que me imagino que he dañado, que está comprobado que yo dañé. No puedo poner ahí a los cientos de choferes que detuve por tocar el botón en el semáforo peatonal, ¿verdad? Esos no van en la lista. Ni tampoco van en esa lista las personas que esperaban que yo tuviera un gran éxito económico y no lo logré, y entonces los defraudé, porque no pude, o porque no quería, simplemente no me interesaba. Pero sí voy a poner a personas que he dañado, aunque sea de una manera no intencional y más bien pensando que les hacía un bien. Tal vez yo creía que lo correcto era educar a un hijo descalificándolo, humillándolo, para que hiciera caso. Tal vez yo pensé que lo mejor que podía hacer para evitar que ese hijo se torciera era golpearlo, no solo con palabras, sino físicamente. Someterlo prácticamente a una tortura, que yo he escuchado esos casos. Ven, entonces esos sí van en la lista. Y luego el siguiente paso es hacer una reparación siempre y cuando no afecte a otra persona. Entonces yo no puedo reparar el daño si otra persona se va a ver afectada. Así que entonces la culpa y la vergüenza depende, ¿verdad? Que no sean positivas. Va a depender de cuál es su origen, de dónde vienen. No estoy diciendo que haya que vivir con culpa y vergüenza siempre, por supuesto que no. Lo que quiere decir es que quitémonos ese peso que no nos va a permitir poder progresar en el programa. La culpa y la vergüenza son un lastre enorme que no permiten ese desarrollo que nos ofrece el programa. Sí, compañero, muy interesante cómo estás desarrollando el tema. Como bien decías, el programa de Al-Anon nos ofrece estas herramientas, ¿verdad? Para liberarnos y trabajar esas emociones. Como bien decías, por medio del paso 8, ¿verdad? Que es hacer una lista de las personas a quienes hemos perjudicado y estar, pero dispuesto a repararlo. Y el 9º, que nos habla de reparar directamente ese mal causado, ¿verdad? Esas herramientas se van a enfocar en asumir la responsabilidad de nuestros actos sin caer en la humillación, ¿verdad? Y permitiendo, como bien tú lo mencionabas, liberarnos de esas cargas pesadas, ¿verdad? Con amor propio. Ahora también el programa nos ofrece el 4º paso, ¿verdad? Que dice, sin temor, hicimos un sincero y minucioso examen de conciencia. Este paso también nos va a permitir identificar dónde termina nuestra responsabilidad y dónde empieza la responsabilidad del otro. Esta herramienta nos va a permitir limpiarnos de culpas innecesarias. Adicional está el desprendimiento emocional, que también lo aprendemos por medio de la literatura de Al-Anon, que nos enseña o aprendemos a soltar la obsesión, ¿verdad? Por esa conducta ajena que nos permite recuperar la dignidad y los derechos propios. Y por último, una herramienta que tenemos que son los lemas, que son frases cortas, ¿verdad? Entre ellas, hazlo con calma o progreso, no perfección, nos van a ayudar a reducir, ¿verdad? La autocrítica constante que alimenta la culpa. Entonces, muy interesante el desarrollo del tema. Gracias, compañero Carlos. Sí, muchas gracias. Ahora que hablabas del 4º paso, que es un inventario, leía en otro de nuestros libros, que se llama Senderos de Recuperación, que desde ahí ya pueden empezar a aparecer nombres en nuestra cabeza de personas que hemos dañado. Porque cuando empezamos a hacer ese análisis de nuestra vida, que es de lo que trata el 4º paso, empezamos a darnos cuenta de esos daños que hemos causado y a cuáles personas se los hemos causado. Entonces, puede ser que ya desde el 4º paso, 4 pasos antes, ya entonces
nuestra lista empiece a aparecer en nuestra cabeza. Cuidado si no, ya hasta empezamos a escribir, ¿verdad? Ay, mire, no me había dado cuenta que esta acción, por bien intencionada que fuera, causó daño. Entonces vuelvo a lo mismo. La culpa y la vergüenza, bien manejados, que tengan una buena base, y como dijiste al principio, nos ayudan en nuestro proceso de crecimiento. Ahora bien, si voy a seguir sintiendo esa culpa, estarme recriminando, eso no sirve para nada. Lo mejor es entonces que echar mano de la reparación de daños. Entonces así yo me libero. Entonces el principal beneficiado a la hora de reparar daños no es la persona a la que le reparo el daño, ya sea de manera directa o indirecta, como nos pide el 9º paso. El principal beneficiado soy yo. Es una liberación que yo logro. Y es hacer justicia. Yo diría que el 9º paso, en esencia, es justicia. Yo por mucho tiempo cargué culpa y vergüenza, pero sobre todo culpa y vergüenza neuróticas, que nacen del ego, que no es por el dolor de haber causado un daño, porque puede ser que no haya habido daño, o tal vez hubo daño, pero no importaba tanto el daño como lo que me molestaba, el hecho de lo que iban a decir de mí. ¿Verdad? Entonces esa no es una culpa que nazca del amor. Y entonces pues me recriminaba por cosas que no tienen sentido, como las que les dije ahora, ¿verdad? Pues yo sé que muchas veces nos pasa que nos recriminamos porque no logramos ser lo que los demás esperaban que yo fuera. Entonces hay gente que siente culpa de ser gorda, de ser flaca, de ser alta, de ser baja, de ser fea, de ser atractiva, de no ser exitoso, de ser muy exitoso, de estar casado, de no estar casado, de tener hijos, de no tener hijos. Eso es absurdo. Yo ya lo he ido aprendiendo, que esa culpa pues no tengo que reparar ningún daño. Tal vez a mí mismo por haberme flagelado durante tanto tiempo por andar con esa carga. Cuando ha habido un daño realmente a otra persona, pues por supuesto, entonces ahí sí, ¿verdad? Entonces voy a reparar el daño de manera directa o indirecta. Debo de analizar bien cómo reparar ese daño. Más, puedo pedir ayuda a un compañero de ala, ¿no? Padrino, madrina, que para las personas que no conocen del programa, pues les aclaro que son personas, padrino, madrina, que elegimos dentro del programa para que nos ayuden en nuestro proceso de recuperación. Son como nuestros guías, puede ser cualquier compañero, no es una persona, digámoslo así, como especial que debe tener ciertos conocimientos. No, simplemente se hace clic con ella. Y entonces ver cuál es la mejor manera para no causar más daño. Que no vaya a suceder como decimos aquí en Costa Rica, que queriendo hacer un santo, hacemos un sapo, ¿verdad? Muchísimo cuidado con eso, porque si no, entonces vamos a tener más que reparar, ¿verdad? Un caso muy concreto que viene en nuestra literatura, por ejemplo, una infidelidad. Entonces, por ejemplo, el cónyuge que fue infiel puede sentir una gran culpa, por supuesto, está bien que la sienta, pero revelar esa infidelidad, si la persona, si el cónyuge al que se le fue infiel, no sabe esto, mejor no lo diga. ¿Qué es lo mejor? Pues de ahora en adelante voy a ser un mejor cónyuge. Me acuerdo una vez que escuché a un AA que decía que su madre conocía su carrera como alcohólico, así me lo dijo, pero nunca conoció su carrera delictiva. Y nunca se lo dijo, pero no fue por un tema de que él tuviera vergüenza, que no quisiera ser honesto con su mamá, sino que sabía que eso le iba a producir un dolor muy grande. Entonces mejor se lo cayó. Y yo se lo creo, porque yo sé que es una persona muy honesta, muy abierta, pero no podía causarle ese daño a su mamá. Así que entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Después no vaya a ser que carguemos con más culpabilidad, porque tratando de arreglar las cosas, las complicamos, ¿verdad? Por eso entonces esta reparación de daños pues conlleva un paso completo, porque es todo un proceso que hay que hacer con mucho cuidado. Así que entonces, pues quería iniciar, pues, digámoslo así, redimiendo las palabras culpa y vergüenza, porque yo veo que están muy estigmatizadas en Al-Anon. Como que, uy, eso es malo. Depende, como les dije ahora.
De hecho, he escuchado, tal vez aquí voy a armar un poco de polémica, que hay personas que prefieren decir que soy responsable y no culpable. Bueno, eso hay que analizarlo muy bien, porque a veces sí hemos sido culpables. Hay que ver qué tanto ha sido el grado de culpabilidad en una acción. Hemos contribuido a algo. Puede ser que no seamos culpables del todo, o tampoco responsables del todo. Entonces, vieran que no me gusta eso, porque sería decir que nunca soy culpable, y puede ser que sí. O aunque yo diga que soy responsable, no lo soy. Claro, hay que analizar cada caso. He notado que las personas que hacen malabares con estas palabras son personas que eran, como decía la lectura, muy castigadas y controladas con las palabras vergüenza y culpabilidad. Como que su niño interior sigue muy herido, sigue el trauma, y entonces acomodan esas palabras a su conveniencia para tranquilizarlo y de paso confunden a otras personas. Yo es que desde que empecé el proceso de maduración espiritual en el programa, ya no le tengo miedo a la palabra culpa. Yo acepto que he sido culpable, por lo menos en el sentido de que efectivamente hice algo que no estuvo bien. Digamos desde el punto de vista causal. No hablemos del tema moral, ético, jurídico. No profundicemos tanto. Pero sí, yo lo hice. Está bien, tuve la culpa. Pero no importa. ¿Qué voy a hacer? Quitarme la culpa y vergüenza que pueda sentir. Eso es lo más importante. A través de la reparación de daños. Y otra cosa muy importante, tratar de no volverlo a hacer. Sí, compañero, haciendo la distinción, ¿verdad?, entre vergüenza y culpa, dice que la literatura, ¿verdad?, que a menudo, bueno, de hecho la literatura a menudo la diferencia con el objetivo de que nos podamos sanar, ¿verdad?, porque son distintas. Por ejemplo, la culpa se relaciona con lo que hacemos, ¿verdad?, cuando evaluamos el daño y surge de ese intento fallido de controlar el consumo, ¿verdad?, de nuestro alcohólico o de reaccionar con ira y manipulación. Y la vergüenza se relaciona con lo que somos, ¿verdad? Ese sentimiento de inutilidad o de insuficiencia. Y en Al-Anon, la vergüenza suele ser prestada, ¿verdad? Internalizamos el estigma social del alcoholismo y nos sentimos inadecuados. ¿Por qué? Por no poder arreglar a nuestro ser querido. Bueno, ahora quiero invitar a los queridos radioescuchas a que si desean más información sobre los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín de Costa Rica, llamen o envíen un mensaje por WhatsApp o Telegram a nuestra secretaria. Tenemos grupos que se reúnen vía internet y de manera presencial. Nuestros teléfonos son 2222-8259 y 8957-8456. También pueden enviarnos un mensaje a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Búsquenos como Al-Anon Costa Rica o Al-Anon CR. Si nos escuchan fuera de Costa Rica, les animamos a que busquen información de Al-Anon de su país, ya que esta es una hermandad internacional. Recuerde que nuestro servicio es gratuito y todo se maneja con absoluta confidencialidad. Muchas gracias, compañera. Y ahora que usted habla de la vergüenza, en parte por eso es que estos grupos son anónimos. ¿Por qué? Porque no deja de ser un estigma tener una persona adicta al alcohol o a cualquier otra sustancia. Va a haber señalamientos, pero dice nuestro folleto, porque el anonimato en Al-Anon, que también hay otro problema, otro señalamiento, que no solamente es el hecho de tener un familiar alcohólico, sino que la familia no haya podido resolver ese problema. Entonces señalan a la familia porque está bien, hay una persona alcohólica, pero la familia debería resolver el problema. Y principalmente he visto que a la que más se le echa la carga de que debe de arreglar a ese familiar es a la mamá, a la que a veces se le asignan hasta como poderes especiales, que con su amor logrará que esa persona deje de beber. Y dice nuestra literatura que ni todo el amor del mundo va a lograr eso. Bueno, entonces sí, se puede cargar con esa vergüenza de que qué feo tenemos este familiar que actúa de esta manera y tras de eso no hemos podido arreglarlo, así que hay que buscar la manera de lograrlo. Sí, excelente el tema, pero escuchando desde el título, me empezaron a llegar ejemplos.
Y uno es que sentí mucha vergüenza al decir algo y culpa a un pariente muy cercano mío, a cual amo, y le dije que por culpa de lo que ella hizo, mi padre había vuelto a recaer en el alcoholismo. Mi padre estaba recuperándose. En el caso mío, mi padre es la persona alcohólica de mi vida. Y entonces yo le dije a ella que por una acción que ella hizo, mi padre había vuelto a recaer. Y ella no entendió porque, ¿verdad? Pero yo ahorita que estamos hablando, me dio todavía vergüenza. Y yo no he podido reparar el mal, el daño causado, perdón, el que decimos en el noveno paso, ahora específicamente, pero yo lo he reparado de otras formas, como decía Carlos ahora, ¿verdad? O sea, dice el noveno paso que cuando sea posible, excepto cuando lo que vayamos a hacer vaya a causar más daño, perjudicar a la persona. Entonces vieran que yo he hecho esa reparación con esta persona que amo y yo me he quitado esa culpa y esa vergüenza porque yo dije, yo no era quien para decirle a ella que lo que hizo estaba mal. Sin embargo, dentro de mí en aquel tiempo, que creo que yo no tenía todavía la NOM, cuando se lo dije, fue como sacarme, como quitarme una espina que yo tenía ahí, ¿verdad? Y luego comprendí que no es así. Y ahorita escuchando esto y de verdad que desde antes, ya en el noveno paso yo empecé a reparar. Y vieran que me he sentido muy bien porque no he cargado ya más con esa culpa. No. O sea, yo lo hice, lo escribí, tengo la lista y todo, pero yo empecé a reparar y eso es maravilloso. O sea, poder uno tener esa humildad de reparar, porque también hay que tener humildad, ¿verdad? Para aceptar y hacer esto y hacerlo así, mantenerlo simple, porque el poder superior se va encargando. Y vieran ustedes qué bonito, porque mi relación con esta persona mejoró montones. Y ella no lo sabe, pero yo sí. Y mi poder superior me ayudó. Muchísimas gracias porque está lindísimo el tema. Muchas gracias. Sí, bueno, ya lo dijo Vilma, produce alivio, hago justicia y me trato bien. Hay una lectura que dice que el programa y realmente es para ser bueno conmigo mismo. Y yo por mucho tiempo no fui bueno conmigo mismo. Entre otras cosas, cargando con culpas y vergüenzas apropiadas y no apropiadas. A veces sucede que para no sentir esa culpa y esa vergüenza, caemos en la racionalización. Una vez escuché a un doble A que decía que la racionalización es convertir las excusas en razones y empezamos a engañarnos. Y empiezo a decir cosas como, no, es que tenía que actuar de esa manera, es que eso era lo que había que hacer, es que tuvo la culpa esa persona, es que cómo no iba a hacer eso. Eso es falta de humildad. Ahora hablaba Vilma lo del tema de la humildad. Entonces caemos en la racionalización, en engañarnos. La persona alcohólica, entonces pues también va a anestesiarse, que eso yo lo he visto mucho, ¿verdad? Y yo creo que todo lo hemos visto en nuestros familiares, que es un escape, entre otras cosas, a esa culpa y vergüenza, que el alcohólico y el adicto en general cargan con mucha culpa y vergüenza. Pero la solución no es engañarse, la solución no es anestesiarse, la solución es enfrentar eso, verlo a la cara. Si esa culpa y vergüenza tienen una base, si fueron producto de efectivamente haber dañado a alguien, voy a hacer la reparación directa o indirecta. Y si no fue así, si es producto de mi ego, entonces debo de reconocerlo. Reconocer que eso es parte de mi egocentrismo, que ha sido falta de humildad y desecharlo, porque realmente, como les decía, no hay que reparar el daño a nadie, excepto, ¿verdad? Considero yo, a mí mismo por haber llevado una carga tan pesada sin ninguna necesidad, porque todavía la culpa y vergüenza que han sido producto de haber dañado a alguien, pues puedo entenderla. Pero esa otra, bueno, aunque la entiendo, no tiene sentido. Ahora lo veo así, antes no lo veía de esa manera. Usted dijo al principio, Carlos, que ya dentro del programa
me llama mucho la atención esa resiliencia, se podría decir, de las palabras culpa y vergüenza, de que la veamos como, y abro comillas, como amigas, porque de usted yo he aprendido, Carlos, a lo largo del seguimiento que uno le da, aunque usted no lo sepa, en la exposición de sus temas, tres palabras: DAC, detecte, admite y corrija. Y yo le puse ahí, le robé una idea y le puse una F de fluir. ¿Y qué es lo que sucede? Que uno de los libros nuestros, un librillo, a mí me duele cuando le dicen librillo, intimidad en las relaciones, en el alcoholismo, por ahí va el título, y dice: William, este es un programa sencillo para gente complicada como usted. Quítele en lo que dice de personalizado. Y entonces el programa de Al-Anon, Al-Latín, ahora que dijo usted, Carmen, Al-Latín es para los chicos de 10 a 17 años. Así que, y vean qué curioso, como ustedes ya han absorbido también el tema, ¿por qué razón conozco yo solo 5 masculinos en Costa Rica de Al-Anon? Con una presencia en Al-Anon desde 1957. ¿Por vergüenza? ¿Y quiénes son los que generan esa vergüenza? Para usted, Vilma, usted, Carlos y William, ignoro Carmen, para nosotros los hijos adultos de alcohólicos, que se viene hablando desde 1955, según nuestra literatura, y que arrancó ese boom en el 80, hay un libro, Al-Anon se enfrenta al alcoholismo, donde una eminente profesional, hay dos que yo sigo, porque están insertas en nuestra literatura. Una es Claudia Blake. Hay un artículo en el libro Al-Anon se enfrenta al alcoholismo que dice que las 6 características que tengo yo como hijo, tengo 6 características y 6 problemas básicos. No voy a extenderme porque hay que hacerlo de esa forma, pero sí dice que la mayoría de los hijos jóvenes en las familias alcohólicas aprenden que no es saludable, y psicológicamente, a menudo físicamente, hablar honestamente de lo que está pasando en sus vidas. Entonces yo insto al amable radio escuchas que están en todas partes, que nos hagamos esas preguntas, porque el programa no es solamente para nosotros los afectados como el alcoholismo. También dice otra página, otro libro: tan solo quítele usted la palabra alcohol y póngale el nombre de su dificultad. Yo hoy batallo con un hijo adicto, y no precisamente al alcohol. Entonces, esto es nada más de la adicción. Es para mí el mundo de las adicciones, porque hay adicciones a sustancias y adicciones a personas y cosas. Es nada más cambiarle la correa a la mascota. Quítale la palabra alcohol y póngale el nombre de su dificultad. Entonces, bajo ese esquema, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, dice aquí la doctora Blake, con esto dice: esto surge de varias razones. Vergüenza. ¿Y qué es la vergüenza? La vergüenza, yo la podría catalogar como una emoción. Primero, en nuestra mente se originan los pensamientos. Y si ustedes descomponen la palabra pensamientos, dice pensar mentiras. Entonces, uno lo que tiene que es pensar verdades. Y me viene a mí una frase que está escrita ahí por un griego hace 2500 años, escribió 2 ahí en el anfiteatro de un templo, que decía: conócete a ti mismo y nada en exceso. O sea, primero tengo yo que conocerme. Y una de las cosas que yo desde muy pequeño clasifiqué una sensación rara de aislamiento, de vergüenza, ahora le llaman bullying, porque ser hijo adulto de un alcohólico no es nada fácil.
la cónyuge, que no es ni prima 90, en cualquier momento puede cortar la relación y no pasó a más. Aunque en Al-Anon no se dan consejos, ni ese es el propósito, pero se puede dar. En cambio, el chiquillo, como William, tuvo que absorber todo la vergüenza, el aislamiento, todo, cosas inimaginables, la carestía en la casa, y les estoy hablando de allá por 1960, porque ya soy un poquitico de años, todo eso a uno lo aísla. Y la vergüenza que uno siente, la inseguridad, todo eso tiene que ver con algo que ahora modernamente se llama autoestima. Y por ahí hay un libro de muchísimo, desde la autoestima, que uno puede buscar. Entonces, es conocerse a sí mismo. Y cuando uno llega a la non no es una panacea. Hay montones de recursos donde el ser humano puede apostar a sentirse parte de esa gran obra que es de un Dios, como ustedes lo entiendan, o poder superior, como nosotros lo llamamos, en cuanto a que somos una obra de arte en proceso. Yo lo que pienso es que esto, Carlos, del lastre que usted mencionaba, el lastre es lo que llenan los barcos los hacen para generar recursos económicos, entonces cuando no tienen flete, por llamarlo así, y no se vuelquen, los llenan de agua. Eso es el lastre. ¿De qué está lleno mi barco? Del programa de Al-Anon a mi propio ritmo, sin precisas, y entendiendo que Al-Anon es un proceso, no es un suceso. Y gracias, William. Carmen. Sí, muchísimas gracias nuevamente, Carlos, por este tema que nos pone demasiado reflexivos. Y es que alguien como yo, ¿verdad? Que definitivamente muy consciente de la enfermedad, ¿verdad? Del alcoholismo en mí, manejo tips, ¿verdad? Con respecto al programa para el manejo de las 24, solamente por 24 horas de hoy. Dice acá en la literatura que el programa de Al-Anon nos propone, ¿verdad? Pasar de la reacción impulsiva a la acción consciente utilizando herramientas prácticas todos los días, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aplicar los 12 pasos, ¿verdad? De Al-Anon y la filosofía del programa en situaciones cotidianas, porque Al-Anon es una filosofía de vida, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del primer paso, aplicar las 3C, ¿verdad? Dice que cuando sintamos culpa, ¿verdad? Por el comportamiento del alcohólico o por las crisis en el hogar, recordar esas 3C nos dicen, yo no lo causo, yo no lo controlo y yo no lo puedo curar, ¿verdad? Y en la práctica, ¿verdad? Si un ser querido, por ejemplo, llega tarde o falta un compromiso, ¿verdad? Por beber, la vergüenza nos podría pedir, ¿verdad? Inventarnos una excusa. Sin embargo, el programa nos sugiere practicar la honestidad o el silencio, ¿verdad? Reconociendo que la conducta de él es un síntoma de su enfermedad y no es un reflejo de mi valor, ¿verdad? Ahora, otro tip que me da es el inventario diario, ¿verdad? Que es el 10º paso, donde nuestro 10º paso nos dice, proseguimos con nuestro examen de conciencia, admitiendo espontáneamente nuestras faltas al momento de reconocerlas. Aquí la culpa suele crecer cuando acumulamos resentimientos o errores no admitidos, ¿verdad? En el día a día, como le digo, alguien como Carmen tiene que estar constantemente revisándose, ¿verdad? Y en la práctica, como les digo, al final del día me reviso mis acciones, ¿verdad? Si perdí la paciencia con mi alcohólico o si intenté manipular una situación, ¿verdad? Lo admito ante mí mismo y ante mi poder superior o Dios, como lo concibo. Y al reconocer este error de forma inmediata, diariamente, yo evito que esto se convierta en vergüenza tóxica y que me torture por un montón de días, ¿verdad? Otra herramienta sería el establecimiento de límites con amor, ¿verdad? La culpa a menudo surge al decir no, ¿verdad? En Al-Anon me enseña que yo puedo poner límites sanos y no es un acto de castigo, sino que los límites son un autocuidado para Carmen. Y en la práctica, digamos, por ejemplo, si decido no prestarle dinero o no limpiar las consecuencias de una borrachera, ¿verdad? Puedo sentir una punzada como de culpa, ¿verdad? En ese momento, repetir un lema como suelta las riendas y entrégaselas a Dios, ¿verdad? Hago que y permito que el otro sufra las consecuencias de lo que está haciendo, ¿verdad? Es una realidad, es un acto de respeto hacia su propio proceso. Yo tengo mi proceso y mi alcohólico tiene el suyo.
Entonces, vemos como también en el caso de los que participamos en grupos de familia Al-Anon, el compartir en el grupo, ¿verdad? Porque la vergüenza muere cuando la exponemos a la luz en un entorno seguro, ¿verdad? Entonces, en la práctica, cuando yo hablo de mis situaciones cotidianas en las reuniones de Al-Anon, en mi caso ha sido una fórmula, ¿verdad? Para entender que estoy yo y otras personas, ¿verdad? Nos vamos dando cuenta de que yo no estoy sola, de que no son situaciones aisladas, que hay gente que está pasando por esas mismas situaciones, por situaciones más críticas y demás. Entonces, al escuchar a otros, la culpa única que tiene Carmen se transforma en experiencia compartida, ¿verdad? Y eso reduce drásticamente ese peso del estigma. ¿Qué libertad he encontrado y se encuentra en Al-Anon, en los grupos, en estos grupos de autoayuda? Y como dice aquí, no es la panacea, no es que nosotros, ¿verdad? Ya con esto, no. Pero ¿cómo nos ayuda? Esa libertad, hay un libro muy lindo que a mí me encanta que trae los 36 principios de los grupos Al-Anon y se llama En busca de la libertad personal. Yo no puedo liberar a nadie de nada, solo yo. Pero es una libertad que vamos adquiriendo poco a poco con valor, el valor que encontramos aquí. Ese valor que por lo menos Vilma encontró aquí, yo no lo cambio por nada porque yo no lo tenía, ¿verdad? Y entonces, qué belleza. Y no es libertinaje, ¿verdad? Es una libertad de ya yo ir siendo yo misma otra vez, de encontrarme yo otra vez, yo con yo. Qué belleza. A mí eso me encanta, me hace sentir esperanzada en este maravilloso programa. Por eso yo no falto, trato de no faltar, solo si estoy enferma o, bueno, está enferma, participo porque por la belleza del montón de oportunidades que tenemos ahora con la internet y todo esto, porque es una libertad mental, espiritual que uno va adquiriendo que no tenía. Entonces, es bellísimo irlo adquiriendo, ir fortaleciéndose y sabiendo que es aquí y ahora. Ya lo de ayer pasó, no va a volver a pasar y lo de mañana no sabemos, pero estamos aquí ahora. Eso es una maravilla. Para mí es algo maravilloso y bueno, yo no lo cambio por nada. Eso sería lo que quería compartirles. Bueno, yo quería referirme a unas cositas que mencionó William ahora acerca del tema de los hombres, sí. En parte, el hecho de que haya pocos hombres en Al no puede explicarse debido a la vergüenza que podemos sentir al no ser totalmente autosuficientes y necesitemos ayuda, por ejemplo, en el área emocional, espiritual, mental. Yo pertenezco a un grupo de miembros de Al, no solo hombres, y lo hemos comentado, ¿verdad? Que los hombres esperan que seamos totalmente autosuficientes, que no ocupemos ayuda de nadie. Entonces, pues sí, podría explicar en parte ese tema, ¿verdad? De que no hayan tantos hombres. Hay otras situaciones, ¿verdad? Porque se ha extendido el mito que Al-Anon es solo para mujeres, es más, específicamente para esposas de alcohólicos, pero eso no es cierto. Como muestra, vean que en este programa estamos dos hombres y hay más. Luego, otra cosa que mencionó William, el aislamiento, claro, producto de la vergüenza, del miedo, de que me vean. Me siento tan mal conmigo mismo que no quiero exhibirme porque seguramente voy a ser rechazado. Y es muy característico en los hijos de los alcohólicos. Tampoco se nos pide que seamos el centro de atención. Eso también yo creo que sería enfermizo, tratar siempre de que me estén viendo, ¿verdad? Pero tampoco estar huyendo de las personas. Hablaba del libro Al-Anon se enfrenta al alcoholismo, que por cierto, les comento que por mucho tiempo no estuvo aquí en Costa Rica, ya lo volvimos a adquirir. Ese libro, junto con toda la literatura que hemos mencionado y más, la pueden adquirir en nuestra oficina de servicios generales. Pueden llamar o mandar un mensaje a nuestra oficina. También pueden entrar al WhatsApp de la oficina de servicios generales y les va a aparecer un enlace al catálogo para que vean toda nuestra literatura que puede ser adquirida por miembros y no miembros. Así que si alguien que nos está escuchando no es miembro, pero está interesado en alguna literatura, pues puede adquirirla. Y la literatura es una gran fuente de sabiduría.
Entonces, este libro sí trae un artículo de esta doctora y sí habla, por supuesto, de la vergüenza, del aislamiento, habla acerca de las leyes de no confiar, no sentir, no hablar. Pero todo eso tiene solución siempre y cuando yo esté dispuesto a trabajar en eso, que también es muy importante. La recuperación es esfuerzo propio. Otra cosa que quería mencionar sobre lo de la vergüenza, bueno, yo comento esto de manera jocosa y es que me he vuelto sinvergüenza. ¿En qué sentido? No cínico. Yo vivía con mucha vergüenza, pero sobre todo con vergüenza esta neurótica que nace del ego. En ese sentido sí me he vuelto sin vergüenza. ¿Qué quiere decir? Que ya la opinión de los demás no me interesa siempre y cuando, ¿verdad?, no tenga ninguna base. Si a mí me están criticando porque efectivamente estoy haciendo daño, pues claro que debo de atender ese reclamo que me están haciendo. Pero si no es así, entonces ahí sí puedo ser sin vergüenza. Obviamente, si he causado daño y siento vergüenza, pues claro, ¿verdad? Está bien que la sienta, pero igual ahí tengo que quitármela de encima. Tengo que eliminar esa vergüenza. ¿Cómo? Ya lo hablamos con el tema de la reparación de daños. Quería leerles, hablando de nuestra literatura, nada más un párrafo de el folleto ¿Por qué el anonimato en Al-Anon?, el que habla de lo que yo les dije ahorita de los señalamientos a la familia. Dice, hay varios motivos para mantener el anonimato y la mayor parte de ellos nos remontan a una época en la que se consideraba el alcoholismo como un estigma. Habíamos aprendido con las experiencias de los que tenían familiares en AA que era necesario no divulgar la identidad de los miembros de la hermandad fuera de esta. En todo el mundo mucha gente creía que los alcohólicos podían superar el impulso que les hacía beber si realmente lo deseaban. Y si no, entonces los familiares deberían hacerles dejar de beber. Y aquí el hacerles se destaca en letra cursiva. Entonces era una imposición a la familia. Si bien es cierto, la familia puede tener una gran influencia en el cambio de la persona alcohólica a través del cambio de la propia familia, y pueden revisar la lectura del 25 de julio de Un día a la vez, no puede forzar un cambio. Entonces no se le puede pedir a la familia que arregle a esa persona, a nadie. Una vez hablaba con el director de un centro de rehabilitación que me decía, aquí llegan familias a dejar a sus seres queridos con la esperanza de que se los arreglemos en N meses, pero ellos no hacen nada por cambiar. ¿Y a qué regresa esa persona? A lo mismo, al mismo ambiente tóxico, enfermo. En otro centro de rehabilitación donde compañeros y compañeras los domingos llevan el mensaje a los familiares de los internos que llegan de visita, nos dijeron que se les pide a los familiares que estén presentes en la charla. Es más, si no están en la charla, no hay visita. Para que vean ustedes lo importante que es que la familia también entre en un proceso de recuperación por ella misma, y también eso va a ser de gran ayuda para la persona que realmente quiera rehabilitarse. Y si no ha buscado la rehabilitación, podría ser que el cambio de la familia lo estimule. No estoy haciendo una promesa. Al-Anon no hace promesas, pero puede pasar. Con esto, para terminar, lo que quiero decirles es que vengan al programa para recuperarse ustedes, los afectados por el alcoholismo de alguien más, pero que eventualmente, como un efecto secundario, podría darse que si la persona no ha buscado recuperación, la persona con el problema de alcoholismo o cualquier otra adicción no ha buscado recuperarse, pues puede ser que se vea estimulado a buscar ayuda. Y si ya está en un proceso de rehabilitación, se es un excelente apoyo. De ninguna manera con esto quiero decir que nos vamos a echar al hombro la recuperación de otra persona. No, para nada, porque esa no es la idea de Al-Anon. Sin embargo, como les decía, podemos estimular a esa persona alcohólica a que busque ayuda si no la ha buscado. Y si ya la ha buscado, entonces podemos apoyar esa rehabilitación. Bueno, estimados compañeros y compañera, este tema ha sido muy interesante y me encanta esta sesión. Sin embargo, el tiempo se nos acaba. Ya casi hay que finalizar, así que le pido a cada uno de los compañeros que nos regale un mensaje de despedida a los estimables radioyentes. En mi caso, mi mensaje es la promesa de la libertad.
Dice nuestra literatura y afirma que al trabajar el programa de Al-Anon uno puede liberarse de lo que los demás piensen y sentirse en paz consigo mismo, a pesar de las decisiones ajenas del adicto. El objetivo es pasar del papel de víctima o mártir al de una persona con dignidad y propósito. Entonces los insto, compañeros, para su mensaje final. Por favor, Vilma. Sí, muchas gracias. Voy a valerme de la belleza del mensaje de Esperanza para hoy. Y nos dice que es una terapia física para mi alma, que combina mis principios y mis comportamientos para avanzar con alegría en la vida y que la paciencia se convertirá en la base de mi recuperación. En este programa, una de las cosas que aprendemos es la paciencia. Muchas gracias. William. Agradecerles a ustedes que me permitieron compartir esta maravillosa experiencia y tener presente y recordemos que gracias a la oscuridad podemos ver brillar las estrellas y que gracias a la oscuridad emocional de mis entornos y de mis procedencias familiares existe Al-Anon, un programa diferente a todos los programas de autoayuda basado en 12 pasos para que no nos confundan. Y después, que las personas que formamos la familia, grupos de familia Al-Anon, tengamos presentes dos cosas. El alcohólico de nuestro entorno no bebe por nosotros. Ya él traía una condición, una predisposición. Y después, la afectación personal mía nada tiene que ver con el alcoholismo. Ya yo venía tronadito de nacimiento. Entonces, por ahí tenemos que tener eso para que liberarnos del lastre que dijo el compañero, de esa parte de la culpa. Pero tenemos que esforzarnos. Nadie puede hacer el trabajo por William y tampoco por mucha sed que tenga William, mi adicto se puede tomar un vaso de agua. Si él no quiere tomarse el vaso de agua, nadie lo puede obligar. Y el alcoholismo, en mi país, Costa Rica, en Centroamérica, ha sido visto no como una enfermedad, sino como un problema social. Entonces, eso es parte de la negación que nos lleva a la vergüenza. Muchísimas gracias y que el Poder Superior les dé a ustedes muchísima sabiduría porque hoy aprendí bastante. Gracias. Bueno, yo quisiera terminar eh, leyéndoles un párrafo del libro Senderos de Recuperación que me recuerda que yo no soy perfecto. Me habla del 10º paso. El 10º paso, pues, William lo resumió muy bien ahora. DAC, detectar, admitir, corregir. Es un proceso continuo de revisión y autorregulación. Dice así: con el 10º paso intentamos mantener las manos limpias para no volver a caer en pautas de autodestrucción. Es probable que ocurran recaídas durante momentos de tensión cuando es natural retroceder hacia comportamientos antiguos de defensa. La recuperación no nos cura de toda imperfección humana, ni elimina todo el dolor de nuestra vida, pero nos suministra los instrumentos para abordar nuestros problemas y seguir empeñados en mejorarnos. O sea, nos vamos a caer, pero no nos vamos a quedar caídos. Puede ser que nos quedemos ahí caídos un rato sintiendo vergüenza y culpa porque hicimos algo que no estuvo bien. Bueno, perfecto. Pero nos vamos a levantar. Sé que reparar un daño se repara y seguimos adelante. Nunca vamos a ser totalmente blancos. Yo creo que a lo que podemos aspirar es a ser grises claros y entre más claro mejor. Pero blanco, blanco, por lo menos yo no creo, ¿verdad? Por mi condición humana. Entonces, pues en algún momento la vergüenza y la culpa van a aparecer, está bien, pero no nos quedemos con esa vergüenza y culpa. Reparemos el daño y hagamos el esfuerzo por no volver a caer. Decía alguien por ahí, y con esto termino una frase que me encanta: la perfección es luchar todo el tiempo contra la imperfección. Muchísimas gracias, Carlos, por el tema. Muchísimas gracias a Vilma y a William por sus aportes. Y le damos gracias una vez más a Radio Sideral, este espacio que nos cede cada mes
y también le agradecemos mucho a ustedes, estimables radioescuchas, por su atención. Los animamos a que, si consideran que en su vida ha sido afectada por la convivencia con enfermos alcohólicos, visite alguno de nuestros grupos. Para más información, puede llamarnos o enviarnos un mensaje por WhatsApp o Telegram. Nuestros teléfonos son 2222-8259 y 8957-8456. También pueden enviarnos un mensaje a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Búsquenos como Al-Anon Costa Rica o Al-Anon CR. Si no vive en Costa Rica, puede buscar información de Al-Anon en su país. Para finalizar, el compañero William nos va a hacer el favor de pronunciar la oración de la serenidad. Adelante, compañero. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias, compañero. Bueno, nos escuchamos, Dios mediante, el último sábado del próximo mes. Muy buenas tardes. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. En mi vida poder decir serenidad, serenidad. Solo por hoy tengo el valor, como ave fénix, de vivir, de volver a vivir, de volver